Bueno, agradeceros a todos y darle la bienvenida a todos, José, Nicolás y quienes estéis aquí, Rafael, Albert. La idea de esta nueva sesión, en realidad es la continuación de la primera sesión. Vamos a estar hablando de la formación orientada a la seguridad. Dentro de lo que es la agenda vamos a hablar de lo que son las VPN, vamos a hablar del NAT, Firewall, Backup and Restore. Si bien parecen pocos temas, son bastante los contenidos respecto a este tipo de tecnologías, ¿vale? Así que la idea de este día es hablar, continuar hablando sobre lo que es el SD-WAN y un poco de características avanzadas. Quienes hayáis participado en la primera sesión, hemos visto muchas cosas, desde balanceo, del funcionamiento, desde rutas estáticas. Bueno, hoy vamos a continuarlo para que no sea una formación tampoco de 4 horas y que sea muy difícil gestionarla, ¿sí? Así que esta es la segunda parte. De la primera parte, quienes no hayáis podido participar, está grabada y se puede acceder. Igual que va a estar esta misma. Voy a hacer un pequeño repaso respecto a equipamiento, ¿sí? Esto, si bien lo hemos visto en la primera sección, quiero hablar un poquito de los equipos disponibles como para recordarlo, ¿sí? El ESG 510, que es el SD-WAN, el modelo 510, está disponible actualmente. A partir de la semana que viene ya va a estar disponible el modelo 610 y luego hay 2 modelos adicionales que se está planificando que a partir de julio también estén disponibles. Así que dentro de esta presentación tenéis un poco las características técnicas, ¿sí? Son modelos de 4 núcleos de alta capacidad, puertos de 2.5 GB, puertos PoE, bueno, y muchas de las características que veremos respecto a cómo gestionarlo del cloud. Pero esto es únicamente información un poco más técnica y hablar un poco de los modelos que tenemos. Y toda esta sesión lo voy a estar haciendo con un modelo 510, pero las mismas funciones se van a aplicar a los demás modelos. Así que eso es lo mismo. Muy bien, vamos a hablar, esto está al revés, de lo que es una VPN, ¿sí? La VPN calculo que muchos habréis escuchado un poco a qué se refiere, ¿sí? Pero es básicamente una conexión privada, ¿sí? Entre dos organizaciones por Internet, ¿sí? Como bien sabemos, Internet es una red a nivel mundial, pero no tiene seguridad sobre la red, por ejemplo, hablando de IPv4, ¿sí? Entonces, si quisiésemos establecer un túnel utilizando como medio Internet, vamos a necesitarlo hacerlo con diferentes tecnologías. Si quisiésemos establecer un túnel privado, podemos hacerlo con una fibra de punta a punta, un enlace inalámbrico, pero es una red cerrada. Si es el caso donde hay sitios remotos, por ejemplo, no sé, comunicar Barcelona con Madrid, en algún sitio, sería muy costoso hacerlo a través de una fibra o algo similar. Entonces, en esos casos utilizamos Internet como medio y particularmente vamos a hablar de IPsec, ¿sí? Como medio como forma de establecer los vínculos, ¿sí? Entre diferentes puntos con Internet. Este concepto se llama site-to-site, ¿sí? Sitio a sitio. Dentro de lo que es el concepto básico, aquí tenemos el ejemplo de IPsec a través de un túnel, ¿sí? El túnel va a ser en IPsec a través de Internet, donde vamos a contar con diferentes routers, en este caso vamos a estar hablando de los modelos SD-WAN, en cada extremo donde tendrán sus propias IPs públicas, o quizás tengan algún proceso de NAT, que luego hablaremos más en detalle. Y lo que se muestra en esta imagen es un poco la cabecera o el encabezado de lo que hace IPsec, ¿sí? En el momento que nos comunicamos de una red privada a otra red privada de un sitio remoto, ¿sí? Va a ser totalmente transparente cuando establezcamos un túnel del tipo site-to-site, ¿sí? Entonces yo me puedo comunicar a una IP interna a otra IP interna en sitios remotos a través de IPsec, ¿sí? ¿Cómo se realiza esto? Primero vamos a tener las cabeceras externas, que van a ser las direcciones IP públicas. Lo que se ve por encima es lo que es una cabecera IP. Luego tenemos una cabecera de IPsec y luego tenemos los datos encriptados, ¿sí? Con las direcciones internas, ¿sí? Entonces se puede ver que por un lado tenemos las direcciones 200, 222 y 100, 11,
que corresponden a las direcciones públicas, y dentro de ese payload o el paquete encriptado vamos a tener las direcciones privadas con los puertos, y finalmente el payload, que va a ser una consulta. En este ejemplo se muestra como si un dispositivo de una red a otro se está comunicando por el puerto 80. ¿Sí? Quizás en el otro extremo del sitio hay o existe un servidor web, entonces eso es lo que está haciendo. Vale, aquí tenemos un ejemplo también de IPsec, y vamos a hablar un poco de lo que es la configuración. ¿Sí? Si vamos a estar hablando de routers de los modelos SD-WAN y vamos a hablar de la VPN automática, también es posible establecer el túnel con cualquier otro router. ¿Sí? Para eso tenemos la opción que dice Add Non-Ingenious Gateway. O sea, si tuviésemos un router de otra marca en el otro extremo, también podemos establecer este site-to-site. Del lado derecho se muestra un poco la configuración, luego lo veremos en el cloud, pero básicamente va a ser información, ¿sí? Respecto al otro extremo. Entonces, todo lo que sea la validación, sean las fases de encripción que tengan, el tipo de versión de IKE, que puede ser versión 1 o versión 2, tienen que ser compatibles en ambos extremos del túnel. Así que esto es únicamente, si quisiésemos establecer el túnel con un router SD-WAN y otro de cualquier otro modelo. Lo podremos ver cuando se establezca este túnel. Vamos a ver una pestaña que dice Non-Ingenious Peers, que van a ser los peers que tengamos o el otro extremo del túnel de otra marca, y también vamos a ver los eventos relacionados a las conexiones e incluso dispositivos finales. Vale. En el ejemplo que se mostraba anteriormente, tenemos un site-to-site que hay que configurar, como comenté, en ambos sitios para establecer este túnel. Ingenious SD-WAN ofrece una forma más inteligente de realizar este aprovisionamiento a través de algo que se conoce como auto-VPN. ¿Sí? Y una nota especial, todos los routers SD-WAN que participen en la VPN automática de sitio a sitio deben pertenecer a la misma organización. ¿Sí? Para quienes ya conozcáis un poco la solución, sabemos que en el momento que añadimos equipamiento en el cloud, lo tenemos que hacer primero, lo primero que debemos hacer es crear una organización o lo que se conoce sitio, ¿sí? Si fuese un sitio nuevo que viene a ser un lugar físico. Dentro del sitio pueden existir varias sucursales, ¿sí? Por ejemplo, una oficina en Madrid, otra en Barcelona, otra en Valencia, en diferentes puntos. Para que la VPN automática funcione, todos los routers, ¿sí? Si estamos hablando de los modelos SD-WAN, tienen que pertenecer a la misma organización. Si quisiésemos establecer una VPN entre diferentes sitios, también es posible, pero no a través de la auto VPN, sino que vamos a tener que hacerlo como si fuese un dispositivo externo de otra marca, ¿sí? Así que también es posible, pero no con la función de auto VPN. Así que a tener en cuenta, si estamos utilizando todos SD-WAN dentro de la organización, podemos establecer un túnel de forma automática siempre y cuando estén en la misma organización. Aquí tenemos la opción en cada SD-WAN, activar la función de activar sitio a sitio. Se puede seleccionar el tipo de VPN que se va a realizar, que va a ser del tipo Mesh o Maya, y del tipo Hub and Spoke, que ahora hablaremos un poco sobre estas topologías. Seleccionar la LAN y seleccionar en caso de que exista un NAT. Tenemos dos opciones disponibles, que es la manual a través de un port forwarding o a través de una función automática que requiere una licencia Pro, donde directamente el cloud va a gestionar esas conexiones. En caso de que exista alguna actualización, el cloud se va a aprovisionar automáticamente y lo va a informar a todos los integrantes. Por eso también viene el nombre ese de WAN, ¿sí? Porque vamos a tener parte de la infraestructura, ¿sí? De una red, pero se va a gestionar a través de software. Y como vemos, es realmente muy simple crearlo, ¿sí? Son 4 clics y ya se establece de forma automática la VPN, ¿sí? Siempre y cuando, lo que comentaba, esté dentro de la misma organización. Respecto a las topologías, uno de los primeros pasos cuando establecemos un site-to-site va a ser seleccionar la topología. Y tenemos
dos topologías que se pueden seleccionar, que son Mesh y Hub and Spoke, y también podemos utilizar una mixta. En el caso de seleccionar Hub, lo que funciona es como si fuese una malla completa. Todos los routers, ¿sí?, van a estar comunicados todos con todos, ¿sí? Como se muestra ahí en ese pequeño gráfico que parece un triángulo, están todos los routers conectados cada uno con todos los integrantes. Así que es como si fuesen, imaginemos todos access point que se comunican entre ellos. La otra topología, que es Hub and Spoke, y dice entre paréntesis as Spoke, significa que va a ser una topología de concentrador y cliente. Esto quiere decir que un router va a tener que estar configurado como mesh y los demás pueden estar configurados como Hub and Spoke. Los que sean Spoke lo que hacen es conectarse directamente a un concentrador, ¿sí?, el que esté en modo mesh, que va a ser el hub. Así que esa es la topología de Hub and Spoke y de mesh. Y también se puede utilizar una topología mixta. Imaginar el último gráfico, donde tenemos involucrados 5 routers, donde 3 están configurados como hub, pero tenemos 2 externos que están configurados como spoke conectados a diferentes routers. Así que también es posible realizar este tipo de topologías, ¿sí? Hub and Spoke o también una topología mixta. Así que esto es uno de los primeros pasos que vamos a seleccionar cuando estemos hablando de un sitio a sitio o un site to site. Aquí tenemos el mismo ejemplo, pero añadiendo información sobre los routers, ¿sí? SD-WAN 1, SD-WAN 3, SD-WAN 6. Por un lado van a estar configurados como mesh, y por otro lado vamos a tener el router SD-WAN 4, que va a estar configurado como un spoke, conectado al 3, y luego tenemos dos más que no están activados, ¿sí? En caso de activarlos, podríamos también seleccionar que se unan a una topología del tipo mesh o que se unan a una topología spoke, ¿sí? En este caso tenemos una especie de topología mixta, ¿sí? Porque por un lado tenemos un mesh completo y por otro lado tenemos un router como un spoke, ¿sí? Así que esto es un poco respecto a qué topología se tiene que seleccionar. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Va a depender mucho del entorno, pero puede ser exactamente lo mismo, ¿sí? Que sea mesh o que sea spoke, no cambia a nivel rendimiento. Esto es únicamente la forma en que se presenta este tipo de topologías. Uno de los temas importantes del cual vamos a estar hablando va a ser el tema de los NAT, ¿vale? Y sobre todo con IPsec, porque IPsec lo que siempre tiene es una especie de sensibilidad cuando tenemos un NAT, ¿sí?, en medio. Así que para quienes realicéis este tipo de túneles, tener en cuenta que si está detrás de un NAT, eventualmente algunos problemas podéis encontrar. Así que siempre yo lo que recomiendo es que tengan IPs públicas los routers, ¿sí? De esa forma nos evitamos siempre un dolor de cabeza. No quiere decir que Nginx no tenga el soporte para manejar los NAT, sí que los tiene, pero IPsec está diseñado para realizarse siempre con IPs públicas. Así que siempre que sea posible tener IPs públicas directamente sobre los routers, va a ser mejor porque nos evitamos un paso, ¿sí? Nos evitamos un paso de, por ejemplo, gestionar los NAT. Aquí tenemos un gráfico donde tenemos por encima de todo algo que dice Coordinator, que viene a ser como el coordinador, que va a ser el cloud, ¿sí? Todos los SD-WAN van a estar registrados al cloud y el cloud se va a encargar de gestionar esas conexiones, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un NAT o tenemos NAT en diferentes extremos. Siempre que se aplique un NAT, es posible, ahora lo veremos con los tipos de NAT, que cambie algunas direcciones de origen o que cambie puertos, ¿sí? Si sucede eso, eventualmente podríamos tener un problema para establecer los túneles, ¿sí? Luego, como comenté, lo vamos a ver más en detalle, pero aquí hay un ejemplo de varias conexiones. Y otra de las cosas a tener en cuenta son los firewalls, porque si la IP pública está sobre un router o un firewall, ¿sí?, que está por delante del SD-WAN, todas las conexiones van a llegar a ese router. Entonces, si por alguna razón tiene algún tipo de firewall, va a bloquear la conexión y no nos va a dejar que pase o se pueda establecer el túnel. Así que lo que se muestra en este gráfico es esta información, ¿sí?, utilizando direcciones con puertos donde se van a registrar al cloud y luego el cloud va a decir a dónde se tienen que conectar. Pero si las conexiones terminan en routers que están haciendo un NAT, por ejemplo, un router del proveedor, ya depende de la configuración que tenga ese router del proveedor, ¿sí? Así que esto también es algo a tener en cuenta.
En Genius Cloud siempre va a mantener una tabla con la IP y el puerto de la WAN pública de cada SG o cada SD-WAN, ¿sí? Para lo que es el establecimiento y la actualización automática del túnel. Y aquí luego lo veremos con el concepto del NAT que tenemos de forma automática. Pero esto es lo que hace este NAT de forma automática. Lo que hace es todo el tiempo mantener actualizada esta información. Entonces el cloud es el que se va a encargar de siempre mantener una tabla actualizada. En caso de que cambie alguna IP, por ejemplo, reiniciamos un router de proveedor y cambia la IP, el cloud se va a dar cuenta de ese cambio y lo que va a hacer es actualizarlo a todos los integrantes que pertenezcan a esa VPN. Y por eso es el concepto de SD-WAN, porque el software gestiona todo eso. Nosotros no necesitaríamos encargarnos o hacer actualizaciones en caso de que cambie alguna IP pública o el túnel se desconecte, sino que todo lo va a hacer el cloud, ¿vale? ¿Y qué es lo que registra? La dirección IP pública junto con el puerto, ¿vale? Dentro de este gráfico hay algo que dice NAT permisivo, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco más en detalle sobre estos tipos de. Otras consideraciones es que no se permite la superposición de subredes locales. Esto quiere decir que si en un sitio tenemos una red, en el otro sitio deberíamos tener otra red, ¿sí? No se puede superponer las redes. Existen algunos métodos donde se puede hacer un NAT sobre la red de la LAN interna, pero no es lo recomendable. Lo mejor es tratar de manejar diferentes direccionamientos, ¿sí? Los SD-WAN, como comentaba, tienen que estar sobre la misma organización. Y aquí tenemos el caso donde dice NAT transversal y dice automático, que requiere una licencia Pro. Esta es la opción donde se va a actualizar siempre la IP pública con el puerto al cloud, ¿sí? Y el cloud es el que va a mantener esta tabla siempre actualizada. En caso de que cambie la IP, lo va a informar a todos los demás routers para que vuelvan a establecer los túneles con la nueva dirección, ¿sí? Así que eso es la opción de automático. Recordar que esta opción es únicamente si está nateando, ¿sí? Si contamos con las IPs públicas dentro del router, ya no va a hacer falta utilizar esta opción de NAT transversal. ¿Cuál es la otra opción que tenemos? El port forwarding, ¿sí? Que no requiere ningún tipo de licencia y lo que se hace es un forwarding, ¿sí? A los puertos, detecta, hay que especificar la IP pública y el puerto, por ejemplo 500, que es el de IPsec, para que directamente haga un forwardeo sobre el SD-WAN, ¿sí? Lo que hace es recibir esa información del lado del router. Obviamente el port forwarding también tiene que estar aplicado sobre el router del proveedor. Pero en caso de que ese sea el caso, y vamos a ver algunos casos donde sí se tiene que utilizar, bueno, tenemos la opción habilitada. Dentro del sitio vamos a poder chequear el estado, ¿sí? Vamos a ver si está establecida la VPN o tenemos algún problema. Así que puede ser que debido a lo que es la sincronización en la nube, se tarde algunos minutos, no estamos hablando mucho tiempo, sino algunos minutos en refrescar, pero cuando esté establecido vamos a poder ver el estado de esta VPN. Y también podemos ver los eventos, ¿sí? En el caso que ahora lo vamos a hablar de clientes que se conecten a la VPN, vamos a ver los eventos en Device Event, ¿sí? Ahí muestra, por ejemplo, un usuario que se conecta a la VPN, bueno, vamos a ver cuándo se conectó, cuándo se desconectó, etc. Bueno, aquí tenemos el mismo ejemplo donde se está seleccionando las LANs, algo que lo comenté al principio, vamos a tener la posibilidad, siempre que contemos con un SD-WAN, de, en el momento que creamos una nueva red, especificar si esa red se va a unir a una VPN o no. Y dentro de estas opciones podríamos también seleccionar qué redes se van a compartir. Imaginar una empresa donde tenemos diferentes redes o diferentes VLANs. Bueno, podríamos decir que una VLAN sí pertenezca o se pueda comunicar a través del túnel o no. Así que eso también es otra opción que tenemos disponible para hacer. Y respecto a los NAT, ¿sí? Que es uno de los temas más importantes, sobre todo cuando utilizamos IPsec. Hay varios tipos de NAT que puede hacer un router o puede hacer un proveedor, ¿sí? Y vamos a centrarnos en dos tipos de NAT. Uno que es el NAT simétrico y el otro que se llama NAT permisivo. Se conoce también como Full Core NAT o NAT de cono completo o NAT de cono con dirección restringida
o puertos restringidos. Esto va a depender mucho del proveedor, el tipo de NAT o el router, el tipo de NAT que aplique. Siempre, como estamos hablando de NAT, estamos hablando de un router o una ONT, lo que sea que el proveedor asigne, ¿sí? Si tuviésemos la IP directamente sobre el router, este tema ya no nos va a interesar mucho, pero en caso de que lo tengamos hay que entender un poco los tipos de NAT que podríamos ver en una red. El primer NAT es el NAT simétrico, ¿sí? Esto puede suceder en el caso de que tengamos un router, ¿sí?, del proveedor, que tengamos varias IPs públicas y que en el momento que se inicie una nueva conexión, se cambie también el puerto, ¿sí? Entonces, si tenemos un NAT simétrico en una red, la configuración de auto VPN no va a funcionar, ¿sí? En ese caso hay que utilizar la opción de manual o de port forwarding de forma manual, ¿sí? Así que eso es algo a tener en cuenta. ¿Cuándo va a funcionar la opción del NAT automático? Cuando tenemos un tipo de NAT que se conoce como permisivo, ¿sí? Y dentro de los NAT permisivos vamos a tener los que son de cono completo o con restricciones. ¿Qué significa un NAT de cono completo? Que siempre va a utilizar para establecer las conexiones externas, ¿sí?, la misma dirección IP, ¿sí?, estamos hablando de dirección IP pública, y también el mismo puerto del host interno, ¿sí? Imaginar que el host A tiene la dirección 192.168.1.1 y se quiere conectar a una IP pública, ¿sí?, a un puerto. Lo que va a suceder como puerto origen, imaginar que va a ser 1000, bueno, la IP pública también va a ser 1000, ¿sí? Lo que hace es compartir el mismo puerto, ¿sí?, de forma interna con el router que tenga el proveedor. Eso es lo que se conoce como el NAT de cono completo. ¿Por qué se llama de cono completo? Porque no es necesario que el dispositivo, el host A, inicie una conexión para saber ese puerto, ¿sí? Si el host B, por ejemplo, quisiese establecer una conexión a un puerto 1000, lo podría hacer sin ningún problema. Entonces, eso es lo que se conoce como el de cono completo. Y los otros dos tipos de NAT están relacionados a restricciones de puertos y direcciones. ¿Cuál es la diferencia? En realidad son lo mismo, ¿sí?, el de cono completo y los de restricciones de puertos o direcciones. La diferencia es que para que se asigne ese puerto, el host A necesita establecer primero una conexión. O sea, en el caso de que tengamos el de restricción de puertos, el host A necesita hacer una conexión con el host B y luego el host B se va a conectar, ¿sí?, al puerto público, ¿sí?, sin ningún tipo de problema, y luego el router lo va a reenviar de forma interna al host original, que va a ser el host local. Y para lo que es restricción de direcciones es lo mismo, ¿sí? En vez de utilizar puertos, utiliza direcciones. Así que esos son los tipos de NAT que tenemos en lo que es permisivo y lo que es simétrico, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta un poco el tipo de NAT que utiliza el proveedor para saber si tenemos alguno o podemos tener algún problema respecto a los NAT. Aquí tenemos la misma información, ¿sí?, pero utilizando el NAT simétrico y también un NAT, vamos a decir, permisivo. Por un lado, siempre hemos dicho que en el momento que tenemos un NAT, se va a informar al cloud y el cloud es el que va a manejar las conexiones, ¿sí? Si tuviésemos el caso de un NAT permisivo, ¿sí?, como es el primer caso, se va a informar la dirección pública, ¿sí?, y también el puerto público. Entonces, ¿qué va a hacer el cloud? Le va a informar al router, ¿sí?, al ESG que dice aquí B, cuál es la dirección pública y el puerto donde establecer la VPN, ¿sí? Como es un NAT permisivo, ese puerto, a medida que un dispositivo interno se conecte, no va a cambiar. Entonces siempre va a poder establecer la conexión. ¿Qué sucede cuando tenemos un NAT simétrico? Lo que va a suceder es que cada conexión, ¿sí?, que se haga desde la red interna va a cambiar el puerto. Entonces, eventualmente vamos a tener algunos problemas. En ese caso, lo que hay que hacer es un port forwarding manual, no utilizar la opción de auto o de NAT transversal, sino seleccionar la opción de port forwarding y dentro del router que dice NAT, hacer un port forwarding también de, por ejemplo, el puerto 500 o 4500 hacia el ESG o el SD-WAN, ¿sí? Así que esa es la opción de solucionar estos tipos de NAT cuando
vemos que son distintos. Y si tuviésemos un NAT permisivo, sabemos que no hay ningún problema y podemos utilizar la función pro. Si es otro tipo de NAT como simétrico, bueno, se puede utilizar también, pero hay que hacerlo de forma manual nada más. Cualquiera de las dos WAN, ¿sí? Recordar que el SD-WAN, el router en sí, tiene posibilidad de tener dos WANs, ¿sí? Dos proveedores, incluso un tercero con la posibilidad de que sea una línea móvil para backup, pero dentro de las dos WAN, una siempre se tiene que establecer como primaria, ¿sí? La que sea primaria va a ser la que va a funcionar con la VPN, por ejemplo, en este caso, junto con otros servicios. Puede ser cualquiera, no tiene que ser la WAN 1 o WAN 2, eso se selecciona, pero siempre va a estar funcionando, en el caso de la VPN, sobre la que sea que esté seleccionada como primaria. Si desea que otra WAN sea a cargo del servicio de VPN sitio-sitio, se tiene que cambiar manualmente. Esto quiere decir, si por ejemplo tenemos dos WANs y imaginar que la primaria es la que establece la VPN, pero por alguna razón se cae el proveedor y se activa el failover, lo que va a suceder es que la VPN no se va a poder establecer a no ser que hagamos un cambio manual, ¿sí?, dentro del SD-WAN. Pero las buenas noticias es que esto se va a solucionar o se va a ajustar en una futura actualización de hardware, perdón, de firmware. Cuando se haga la próxima actualización de firmware, va a tener en cuenta de que si se cae una WAN principal, automáticamente también haga una actualización sobre la VPN. Actualmente hay que hacerlo de forma manual, pero pronto vamos a tener una revisión donde ya esto lo va a hacer de forma automática, ¿sí? Y luego tenemos la opción manual, que también he comentado, ¿sí? La automática únicamente va a funcionar siempre que el NAT sea del tipo permisivo, ¿sí? Si tenemos un NAT simétrico, hay que utilizar esta opción que dice manual por forwarding. Automáticamente cuando seleccionamos esta opción, va a completar la dirección IP pública y el puerto 500 que es el de IPsec, ¿sí? Así que deberíamos activar esta opción y también el port forwarding del lado del router del proveedor. Así que esto hay que hacerlo en el caso de que el NAT sea simétrico, ¿sí? ¿Qué deberíamos reenviar del lado del proveedor? Generalmente el puerto 500 y el 4500, ¿sí? Deberíamos hacer un port forwarding del puerto 500 y 4500 a la IP, ¿sí?, que va a ser la interna que tenga el SD-WAN, ¿vale? Otro ejemplo donde tenemos un NAT transversal de forma automática y también en otro extremo necesitamos hacer un port forwarding. Esto es posible hacerlo también. No significa que en los dos extremos, en este caso que tenemos tres routers, todos tengan el mismo NAT, ¿sí?, que sea permisivo. Quizás en algún punto hay un NAT simétrico y hay que hacer un port forwarding. Así que esto también lo podemos utilizar, ¿sí? Otra de las opciones que tenemos interesantes dentro de lo que son las VPNs es que tenemos un filtro únicamente para las VPNs. No es necesario utilizar el firewall para limitarlo, sino que podemos limitarlo a través de lo que se conocen como VPNs Outbound Rules, ¿sí? Podemos especificar qué direcciones IP de la LAN, por ejemplo, acceden a qué recursos de la otra LAN. Así que también es una función muy buena porque no va a ser necesario la utilización del firewall para restringir contenido a través de la VPN, ¿sí? Lo vamos a hacer a través de estas políticas. ¿Qué políticas podemos utilizar? Denegar, aceptar, seleccionar el protocolo, direcciones IP de origen, puertos de origen, direcciones de destino y puertos de destino. Así que, según esto, podríamos hacer diferentes reglas. En este caso, se está bloqueando, ¿sí?, cualquier dirección IP de origen que tenga como destino la IP 66.200 al puerto 23 que es Telnet, ¿sí? Entonces, si tengo una dirección de LAN que quiere conectarse a la otra red, ¿sí?, que va a ser de la red 66.0, por ejemplo, barra 24, al puerto 23 lo va a bloquear, ¿sí? Así que también podríamos hacer políticas de que quizás algunos dispositivos de una red se puedan conectar hacia otros, pero no hacia todos, ¿sí? Se puede conectar quizás a un web server, pero no se puede conectar al servidor de la base de datos. Entonces, estas políticas también las podemos definir a través de Outbound Rules. Por eso tenemos tanta flexibilidad respecto también a la seguridad. Otro caso particular, ¿sí?, que es un poco más avanzado este caso, donde estamos teniendo un gateway del tipo SD-WAN
tenemos un firewall externo. Esto quiere decir que tenemos un dispositivo, ¿sí? Que quizás es un firewall externo que puede ser de cualquier otra marca. Y tenemos también el SD-WAN, ¿sí? Pero el SD-WAN está configurado como modo pass-through, ¿sí? Esto quiere decir que no afecta a nada el rendimiento si el firewall gestiona toda la red. Si aquí tenemos un firewall externo que gestiona, por ejemplo, el DHCP, el firewall con las redes públicas, el firewall con las redes internas, pero para lo único que quisiésemos utilizar el SD-WAN es para establecer un túnel, lo podemos hacer sin problemas utilizando el modo pass-through. El modo pass-through lo hemos comentado en la sesión anterior, pero es un modo que funciona como si fuese un switch, ¿sí? No afecta nada al comportamiento de la red actual, ¿sí? Y lo podemos integrar sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Incluso podríamos aplicarlo quizás para hacer algún tipo de limitación o gestionar el tráfico, ver el tráfico que se puede mover por la red. Así que ese es el tipo de modo pass-through. ¿Cuál es el objetivo de este escenario? Que se establezca un túnel, ¿sí? De la VPN a través de dos SD-WAN, pero uno está en modo pass-through detrás de un firewall. ¿Vale? ¿Cuáles son los requisitos para esto? Si podemos ver primero las direcciones externas, ¿sí? Por un lado tenemos la 100.1.1, que corresponde a la IP que tenga uno de los SD-WAN, y luego tenemos la 200.222, que corresponde a la IP que tiene el firewall externo, ¿sí? Así que el túnel de IPsec se va a establecer sobre estas direcciones públicas. Luego tenemos las LANs internas, 10.1.1.0 de un lado y 10.2.2.0 del otro lado. ¿Vale? Así que estas son las IPs de forma local que maneja el firewall externo, pero no solo maneja la 10.2.2.0/24, sino que tiene una 192.168.1.254, que es donde está conectado el SD-WAN en modo pass-through, ¿sí? Entonces, ¿es posible establecer un túnel en este escenario? Sí, es posible establecerlo, ¿sí? Básicamente lo que hay que hacer es la misma configuración, ¿sí? A través de lo que es IPsec, con las mismas IPs públicas, pero hay que hacer un pequeño ajuste sobre este firewall externo. Uno de los ajustes que hay que hacer es un port forwarding, aquí como dice, sobre el puerto 500 y 4500 a la IP 192.168.1.1. Esto quiere decir que este firewall externo va a tener que tener una regla de port forwarding que todo lo que sea protocolos AHSP y UDP 500 y 4500 se reenvíen de forma automática a la dirección IP interna, que es la que tenemos en el SD-WAN. Y la segunda regla es crear una ruta estática, ¿sí? De la 10.110/24 al próximo salto, que es la 192.168.1.1, que también es este firewall, ¿sí? ¿Por qué no hay que hacer una ruta estática dentro de este firewall? Porque el firewall tiene como default gateway la 192.168.1.254, que es el firewall externo, ¿sí? Entonces, en el momento que se reenvíe la ruta interna, ¿qué va a hacer el SD-WAN, el que está en modo pass-through? Lo va a reenviar a su firewall. Entonces el firewall ya tiene esta red configurada, entonces no es necesario crear una ruta estática. Solamente hay que crear una sola ruta estática, ¿vale? De este lado, sí, directamente no habría que hacer absolutamente nada. En el momento que quisiésemos acceder a esta red, ya lo va a gestionar la ruta estática de forma automática. Así que este es un escenario un poco más complejo donde no quisiésemos modificar una red externa porque ya contamos con un firewall, pero queremos integrar un SD-WAN en la red para quizás establecer las VPNs, porque quisiésemos quizás utilizar la función de auto VPN, porque estamos dentro de la misma organización y no tenemos que hacer mucho más y nos evitamos dolores de cabeza en el caso de que si cambian las IPs o determinadas cosas hay que hacerlo manual y con la opción de auto VPN se hace de forma automática. Entonces, este es un caso particular donde podríamos también utilizar el SD-WAN, pero requiere algunas configuraciones extras, por eso hablo que es un poquito más avanzado. Quizás no es lo más común, pero está la posibilidad de hacerlo. En el último firmware, ¿sí? La subred de clientes es compatible también con la VPN automática de sitio a sitio. Esto significa que los usuarios itinerantes, o sea, los usuarios que se mueven, pueden utilizar la VPN del cliente para acceder a subredes locales dentro de otro USG, ¿sí? Aquí tenemos dentro de las direcciones locales la posibilidad de añadir una red de un cliente particular. Entonces es como que el cliente particular se une a las redes o puede ver las redes de otros routers que estén en este esquema de hub, ¿vale?
Y luego tenemos lo que son los clientes de VPN. Pero previamente a eso, vamos a verlo directamente del cloud, todo lo que hemos visto, ¿sí? Todo lo que se muestra en la presentación. Yo aquí tengo un SD-WAN configurado, así que vamos a ver cómo crear estas VPNs. En la red que tengo actualmente tengo el gateway, que va a ser el SD-WAN, tengo un switch, un access point. Como lo estamos centrando en la gestión de los routers, vamos a gestionar el SD-WAN. Por un lado, si hago un clic aquí y veo en detalles, puedo ver información del router en sí, ¿sí? Sobre todo las interfaces públicas, el throughput, etc. Pero lo que voy a hacer es ir a la ruedita, ir a Gateway y seleccionar Site-to-Site VPN, ¿sí? Por defecto, esto está apagado, ¿sí? Si hago un clic aquí, habilito el Site-to-Site y tengo la posibilidad, ¿sí?, de seleccionar el tipo de esquema o topología que voy a querer ver, ¿sí? Que va a ser el Mesh o puede ser el Hub and Spoke. Ya hemos visto cuál es la diferencia entre ambos. Segunda opción, las LANs que se van a compartir a través de la VPN. Yo podría hacer un clic aquí y esto quiere decir que la LAN interna, ¿sí?, va a poder compartirse a través de este sitio a sitio con todos los integrantes que pertenezcan al site. Si estoy detrás de un NAT, que es este caso, ¿sí?, debería seleccionar el NAT transversal. Y aquí puedo seleccionar automático o el port forwarding de forma manual. Recordar la diferencia que hemos visto, ¿sí? Si tenemos un NAT simétrico vamos a tener que utilizar sí o sí el manual, pero si el NAT es permisivo podemos utilizar el automático, requiere una licencia Pro y automáticamente siempre se va a actualizar si reinicio el router sobre el cloud. Y el cloud lo que va a hacer es actualizar una nueva dirección IP entre todos los routers. No deberíamos hacer nada más. Si no es el caso, podemos seleccionar manual. Tercera opción que podemos utilizar, si quisiésemos establecer un site-to-site, pero no contamos con routers SD-WAN, aquí tenemos la opción que es Add Non-Ingenious Gateway. O sea que es básicamente añadir otro router que no es de Ingenious. Entonces hacemos un clic en Add y aquí lo que hay que compartir es información sobre el extremo, ¿sí?, que queremos conectar, que va a ser la IP pública, las subredes, la versión de IKE, versión 1, versión 2, un ID remoto. Bueno, todo esto se tiene que compartir entre ambos extremos, ¿sí? Hay que hacerlo todo de forma manual. ¿Cuándo se utiliza también esta opción de añadir otro gateway? Cuando quisiésemos establecer un túnel, ¿sí?, pero entre diferentes sitios, ¿sí? Imaginar que tenemos un SD-WAN en un sitio y en otra organización tenemos otro y queremos establecerlo porque quizás esas organizaciones colaboran, ¿sí? Bueno, lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer de esta forma automática. Hay que también, por más de que sea un SD-WAN, hacerlo con un NOT Gateway. ¿Por qué? Porque no pertenece a la misma organización, ¿sí? Y la última opción que tenemos también, que hemos hablado, son sobre las rules, que viene a ser como el firewall que tiene a nivel VPN. Tenemos las políticas de aceptar o denegar, el tipo de protocolo que podemos utilizar TCP, UDP, ISMP o cualquiera, direcciones de origen, de destino, puertos de destino o el nombre, ¿sí?, en FQDN y el puerto de destino. Así que si tuviésemos varias reglas, podemos crear, ¿sí?, diferentes políticas para saber si una IP, por ejemplo, particular, no quisiésemos que acceda a un sitio remoto a un puerto específico, por ejemplo. Así que esto también va a depender mucho del administrador, las políticas que se utilizan a la VPN, pero lo hacemos todo desde aquí, no es necesario utilizar el firewall. Así que esto es cómo se crea, ¿sí?, una VPN del sitio a sitio. Así que es bastante simple hacerlo y la idea de Ingenious es esto, ¿sí?, que todo tenga cierta facilidad. Muy bien, respecto a los clientes, ¿sí?, hemos visto sobre el site-to-site. Vamos a hablar un poco de los clientes. Cada vez que hablemos de clientes son los clientes móviles, ¿sí? Imaginar teletrabajo o casos similares, donde conectamos un ordenador directamente al concentrador, que va a ser al SD-WAN. Tenemos la posibilidad de hacerlo a través de la opción que es Client VPN. Hay que habilitarlo. Actualmente tenemos únicamente el soporte de IPsec, pero en una próxima revisión va a haber novedades sobre estos donde se van a añadir nuevos protocolos. Así que por ahora solo tenemos IPsec, pero va a haber nuevos protocolos. ¿Qué hay que configurar? La VPN del cliente, servidores públicos y el pre-shared key. Y otra de las opciones es el tipo de autenticación. Hay que crear usuarios de VPN que también se van a gestionar en el cloud. Así que también
es algo bastante útil porque vamos a crear los usuarios directamente desde el cloud y luego ajustamos o habilitamos esta opción para que se conecten los clientes. ¿Sí? Esto lo vemos desde la opción de users y vamos a esta opción que dice ESG VPN User, que son los usuarios de SD-WAN, donde aquí vamos a definir cuáles son los usuarios que se conectan. Este usuario y contraseña va a servir para cuando configuremos una autenticación de IPsec. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de Windows, ¿sí? Todas las opciones en el momento que establecemos un túnel de IPsec, el tipo de autenticación y el pre-shared key, también el usuario y la contraseña que vamos a utilizar, va a estar todo en estas ventanas. ¿Vale? Aquí tenemos las credenciales donde se va a definir el usuario y la contraseña. Y también tenemos la opción de, bueno, cuando se establece hacer un ping, ¿vale? Estos son toda información respecto a la configuración del cliente. Vimos en el caso de Windows y aquí tenemos en el caso de un iPad, ¿sí? O un iPhone o algún dispositivo iOS. Lo mismo con Android, es bastante simple en este tipo de dispositivos. Lo que hay que especificar es directamente el host remoto, el usuario, la contraseña, el pre-shared key, y ya con eso vamos a poder establecer el tipo de túnel de IPsec. ¿Sí? Así que esto es únicamente para este tipo de configuraciones de los clientes. Vamos a volver al cloud, ¿vale? Voy a ir a la ruedita, al gateway, y voy a ir, en vez de a la opción site to site, a client VPN. ¿Sí? Aquí lo habilito. Tenemos IPsec actualmente, pero como comentaba, vamos a tener novedades sobre las nuevas VPNs que va a tener soporte. Hostname ya me especifica la IP pública, lo podría editar, pero esta va a ser la IP pública donde me conecte. Si tengo un nombre DNS, bueno, va a ser el nombre DNS, la dirección de red que va a tener el cliente, ¿sí? Más que nada el direccionamiento, el pre-shared key, que va a ser la llave precompartida que hay que configurar, y luego el tipo de autenticación que dice ESG VPN User. ¿Sí? También podríamos utilizar un custom radius. Si gestionamos los usuarios de la VPN con un radius nuestro, lo podemos seleccionar desde aquí. Si no, tenemos una opción muy simple que lo hacemos a través del cloud. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a la ruedita Users y tenemos esta opción que dice ESG VPN Users. Desde aquí creamos los usuarios que son únicamente para la VPN. ¿Sí? Nombre de usuario, contraseña y descripción. Así que desde aquí vamos a crear el usuario, el pre-shared key lo creamos en la opción del cliente y de esta forma un cliente se puede conectar de manera muy simple como cliente a directamente un tipo de túnel del tipo de IPsec. ¿Sí? Así que esa es la forma de hacer lo que tenemos. ¿Vale? Vamos a ver otra de las opciones, sí que va a ser el firewall. ¿Vale? El SD-WAN tiene un firewall integrado, ¿sí? Un firewall conectado que tiene muchas opciones, ¿sí? Y se van a añadir muchas opciones más también en nuevas revisiones. Aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? Donde lo que vamos a hacer es limitar los accesos a la red. ¿Sí? Hay un ejemplo donde dice el ordenador de John o el ordenador de María pueden acceder a determinados servidores. ¿Sí? En el caso de John dice solo puede acceder al servidor web general. Esto quiere decir que este ordenador con la IP 11 solamente va a poder acceder a lo que es el servidor general, que puede ser un servidor web. En cambio, María puede acceder a toda la red completa. Estamos hablando que se muestra aquí la red 90/24. John únicamente puede acceder desde la dirección IP de origen 11 a la dirección IP de destino 91 y únicamente los puertos 80 y 443. En cambio, María puede acceder directamente a la red 90/24 a todos. ¿Sí? Así que fijaros también el orden. ¿Sí? Aquí tenemos 11, 11 y 11 y tenemos un caso, ¿sí? En medio de esta regla que lo que dice es que va a denegar todo lo que sea 11. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener que en el diseño del firewall aceptar algunas reglas y denegar otras. ¿Sí? Hay que tener cuidado de no mover estas reglas porque quizás denegamos todo porque estas reglas se pueden mover en la creación y si sucede eso vamos a restringir todo el tráfico. Entonces tiene que tener cierta lógica el diseño del firewall. ¿Vale? Obviamente el firewall como router en sí tiene la posibilidad de crear un NAT. ¿Sí? En mi caso yo tengo el SD-WAN donde se está haciendo un NAT. Entonces, ¿cómo funciona el NAT o para qué sirve el NAT? Lo que hace es traducir direcciones, ¿sí?
IPs privadas para que se puedan comunicar con una red pública. Siempre hemos hablado del NAT, de los tipos de NAT, pero en definitiva, ¿qué es el NAT? Lo que hace es reemplazar una dirección privada en una pública. ¿Y por qué lo hace? Porque no nos podemos comunicar por Internet por redes privadas. Esto únicamente es un pequeño arreglo, ¿sí?, que se hizo en IP versión 4. En IP versión 6 ya el NAT desaparece porque todas las IPs van a ser públicas. Entonces, esto es únicamente para IP versión 4. Entonces, ¿cuáles son los tipos de NAT que tenemos? Uno de origen y otro de destino. Cada vez que hablemos de NAT de origen, va a ser el tipo de NAT donde un ordenador va a poder salir a Internet a través de una IP pública. ¿Y cuál es el de destino? Cuando hacemos un port forwarding. Porque también el port forwarding es un tipo de NAT. Lo que hace es reemplazar direcciones de origen o direcciones de destino. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo donde tenemos una dirección de origen 1.1, ¿sí?, y lo que hace el NAT es reemplazar ese 1.1 por la pública, que es la 60.1.1. ¿Sí? Fijaros que la dirección de destino es la misma, porque es una dirección pública. Entonces, el NAT lo único que hace es cambiar la dirección de origen. ¿Sí? Luego, cuando el paquete vuelve, ¿sí?, va a volver a la dirección pública, pero lo que se cambia es que va a ser la dirección de origen y de destino, porque el servidor público está respondiendo. ¿Sí? Entonces el origen aquí va a ser este servidor y el destino va a ser nuestro router. Cuando llega a nuestro router, el router mantiene una tabla donde sabe quién hizo esa solicitud. Entonces, ¿qué vuelve a hacer? Ese reemplazo. Reemplaza nuevamente la dirección pública por la interna. ¿Sí? Así es como funciona internamente los NAT. ¿Sí? Va reemplazando direcciones de origen o de destino. Tenemos una traducción, ¿sí?, que se llama NAPPT, ¿sí?, que es básicamente la traducción sobre los puertos. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de un NAT del tipo simétrico, ¿sí? Fijaros que cada conexión que se establece por diferentes puertos de origen, ¿sí? ¿Y qué puede hacer un router? Directamente hacer una traducción sobre esos puertos, ¿sí? Entonces, cada nueva conexión va a salir por un puerto de origen distinto, ¿sí? Aquí vemos 3000, 3001 y 4000, ¿sí? Entonces, si estamos realizando esto y tenemos un servidor web público, ¿qué va a ver el servidor web público? Que tiene 3 peticiones, ¿sí?, de diferentes puertos, pero sobre la misma dirección IP. ¿Sí? Y esto es porque el router está traduciendo esos puertos. Es un tipo de NAT simétrico. No está traduciendo la dirección IP, ¿sí?, porque tiene una sola, pero sí está traduciendo cambiando los puertos. Entonces, esto es algo también bastante normal en diferentes routers, ¿sí?, donde tenemos un NAT, que cada conexión se establece con un puerto de origen distinto. A no ser que tengamos un NAT simétrico o tengamos la posibilidad de configurar el NAT simétrico en un router. ¿Vale? De la misma forma tenemos el soporte para DMZ, ¿sí? Si quisiésemos hacer una configuración de DMZ, lo podemos hacer sin problema. Aquí tenemos las redes de confianza, tenemos una red de DMZ y aquí tenemos algunas reglas, ¿sí?, directamente aplicadas al firewall, ¿sí?, como direcciones IP de origen, hacia el externo, dirección de destino cualquiera, puerto de destino cualquiera, y la acción disponible o allow, que es permitir. ¿Sí? Aquí tenemos exactamente lo mismo, desde una dirección externa, desde cualquier dirección IP de origen hacia la red de DMZ, con destino DMZ web al puerto 80, también lo habilitamos, o lo permitimos. Hacemos lo mismo, pero al servidor FTP, y luego todo lo demás lo denegamos. Entonces, esto quiere decir que la DMZ únicamente va a poder acceder desde direcciones externas hacia los servidores privados, ¿vale?, pero no hacia demás servidores. Entonces, esto es una red de DMZ que también podemos gestionar. ¿Vale? Esto es únicamente respecto al firewall. Recordar que teníamos una regla de Outbound Rules sobre la VPN, pero ahora lo tenemos sobre el firewall. Así que también esto va a ser exclusivamente el firewall, donde hemos visto algún ejemplo. Ahora lo voy a mostrar dentro del cloud, pero hemos visto cómo se crea, porque es bastante simple crearlo. ¿Sí? Tenemos que seleccionar el protocolo, la política, puertos de origen, puertos de destino, y únicamente con eso ya lo podemos crear. ¿Sí? Siempre viene por defecto una regla que es permitir todo, pero podríamos crear una que deniegue todo, previa, o sea, anterior a esta, ¿sí? Porque si dejamos esta, directamente la regla en la que termina es que permite todo. Esta política quiere decir que
todo lo que no tenga por encima de esta regla, ¿sí? Lo va a aplicar. Y si no se encuentra ahí, va a permitir el tráfico. Entonces, quizás como recomendación, va a depender mucho del administrador, es crear una regla de denegar todo, ¿sí? Previo a esta de permitir, ¿sí? Si no, se nos escapa por alguna razón alguna cadena, podríamos tener una pequeña brecha de seguridad porque estamos permitiendo un tráfico que quizás nos olvidamos de definir. Entonces, con una regla de denegar, lo que vamos a hacer lo bloqueamos. ¿Qué va a suceder? Que no va a funcionar quizás un servicio, pero es preferible que no funcione un servicio y luego lo podamos ajustar a que dejemos un puerto abierto y luego tengamos algún problema peor, ¿sí? Así que eso es una de las recomendaciones. Por favor, no añadir una regla de deny antes de la regla allow, ¿sí? Porque si creamos una regla de deny all, ¿sí? Que es lo que comenté anteriormente, pero que deniegue todo, lo que va a hacer es que va a negar todo. Entonces, vamos incluso a perder muchas conexiones, ¿sí? El deny all lo que va a hacer es denegar a cualquier protocolo, cualquier IP de origen, cualquier puerto de origen y todo lo que tenga como destino, ¿sí? Y esto va a hacer que se pierdan las conexiones de comunicación entre el SD-WAN y el Cloud Engine, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que si creo una regla de deny all por encima de la de allow, voy a perder la gestión del router sobre el cloud, ¿vale? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, lo primero es acceder al cloud y eliminar esa regla, ¿sí? Como ya vamos a perder conexión con el router, esto es únicamente para que cuando vuelva la conexión, ¿sí? Esté acorde la configuración. Pero la conexión con el router la vamos a perder. ¿Qué deberíamos hacer? Acceder de forma local. Entonces vamos a tener que acceder de forma local al router, vamos a poder gestionar de forma híbrida, ¿sí? Y restablecer esa configuración o restablecer la configuración de fábrica, ¿sí? Lo mismo lo he hablado sobre la primera sesión de este curso, cuando hacemos cambios sobre las WAN. Si hacemos un cambio sobre la WAN de DHCP, IP estática o PPPoE, ¿sí? Esto hay que hacerlo de forma local, porque si lo hago del cloud y se aplica el cambio, al router lo voy a perder, ¿sí? Entonces, todo lo que sean cambios a nivel WAN o cambios o errores que hagamos en el firewall, vamos a tener que gestionarlos de forma local, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es la otra opción? El botón de reset, ¿sí? Cuando resetimos todo, directamente se va a comunicar nuevamente con el cloud y se va a aplicar la regla. ¿Qué sería lo ideal si nos equivocamos y creamos un deny? Directamente eliminar la regla del cloud y luego resetear la fábrica, ¿sí? Va a tardar algunos minutos. Cuando vuelva, se va a conectar automáticamente al cloud, como la licencia ya va a estar sobre el cloud, va a aplicar los cambios. Así que es una forma simple también de gestionar. Bueno, aquí tenemos también las opciones de port forwarding, no solo en el firewall, sino que tenemos la posibilidad de crear port forwarding. Y esto lo podemos hacer a través de las diferentes WAN, WAN 1 y WAN 2, puerto 23, direcciones IP de origen, de destino, con los puertos locales, ¿sí? Y también otra opción interesante que tenemos es que podemos decir desde qué dirección se puede acceder a este recurso. Así que también es otra opción que tenemos respecto a lo que es el port forwarding. Aquí tenemos el mismo caso, pero añadiendo información. En este caso solamente estamos especificando la WAN 1 con el puerto público. Esto quiere decir que se va a conectar a la dirección pública al puerto 80. Pero luego el port forwarding lo que va a hacer es reenviarlo a la dirección IP 6600 al puerto 8080. ¿Vale? Y en este caso dice ENI, que quiere decir que permite cualquier conexión. ¿Vale? Si se ha configurado una regla de reenvío de puertos para reenviar el puerto 80 de la WAN 1 o WAN 2 a otro servidor, ¿sí? Entonces la web de acceso de estado no va a funcionar, porque también funciona sobre el mismo puerto. Esto quiere decir que no vamos a poder acceder de forma local, ¿sí? A la web. Así que, ¿cuál es la recomendación? Siempre no utilizar otro puerto que no sea el 80. ¿Vale? Dejemos el 80 quizás para la gestión interna. Y la otra opción que tenemos dentro del firewall es el NAT 1 a 1, ¿sí? Utilizar una recomendación importante es no utilizar la IP WAN del ESG para el NAT 1 a 1. Esto quiere decir que si creamos una configuración de NAT 1 a 1, la idea es que tengamos varias direcciones IP en ese router, ¿vale? Que el proveedor nos entregue quizás algún pool de direcciones, porque no podríamos utilizarlo a nivel rendimiento, la misma IP que estamos utilizando para navegar por Internet, para hacer este tipo de NAT, ¿vale? Así que
¿Cuál es el consejo? Utilizar otro NAT. ¿Qué es el NAT 1 a 1? Vamos a tener, por ejemplo, un uplink, que va a ser una de las WAN, una IP pública y una dirección IP interna, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es directamente natear, ¿sí?, de forma directa a una IP pública con una IP interna. Pero la recomendación es hacerlo con otra dirección pública. O sea que el router va a necesitar otra IP pública, ¿sí? Así que no hacerlo sobre la misma. Luego tenemos los servicios que podemos permitir, ¿sí? Que esto lo vemos en el Allowed Services. Tenemos la posibilidad de habilitar el ping y también el acceso local, ¿sí? Esto se puede deshabilitar o se puede habilitar. Si cuento con un SD-WAN con IP pública, quizás no quiero que me hagan un ping desde el exterior, entonces lo podría deshabilitar. O quizás sí lo quiero. Entonces esto también va a depender del administrador. Vale. Todas estas opciones del firewall lo vamos a encontrar aquí en Gateway y en Firewall, ¿vale? Todo lo que hemos visto. Reglas de salida. Desde aquí creamos una nueva regla, ¿sí? Habilitamos la regla o no, el protocolo, ¿sí? Es muy parecido a las reglas que hemos visto dentro de la VPN, la política, direcciones de origen, puertos de origen, destino. Así que desde aquí creamos todas las políticas del firewall, ¿vale? Esto es un firewall conectado, por lo tanto va a mantener siempre las conexiones. Por forwarding, también lo mismo, vamos a poder utilizar WAN 1 o ambas WAN para hacer un forwarding del puerto, cuál va a ser el puerto público, cuál va a ser la IP de la LAN, cuál va a ser el puerto local y desde dónde se puede acceder, ¿sí? También bastante simple hacerlo. En NAT 1 a 1, recordar que es recomendable crear o tener otra IP pública. Utilizamos un uplink, en este caso la WAN 1, que es la única que tengo disponible, la IP pública que tenga, y hacia qué LAN y hacia qué puerto, ¿sí? Así que aquí tenemos la dirección permitida y también el puerto público que se va a utilizar. Y los servicios permitidos, ¿vale? Que es ISMP y PIN. Así que estas son las tres opciones que tenemos actualmente. Hay muchas novedades que van a venir en los próximos meses respecto al SD-WAN, ¿sí? Vamos a tener una mejora sobre el firewall, vamos a añadir nuevas opciones de VPN, vamos a tener políticas de enrutamiento, vamos a poder enviar diferentes tipos de tráfico por diferentes WAN, así que se vienen cosas muy, muy interesantes. Y respecto al backup y restore, ¿sí?, que se requiere una licencia Pro, tenemos la posibilidad, ¿sí?, de hacer un backup o también de restaurar configuraciones si cometemos algún error, ¿sí? Así que desde aquí vamos a poder hacer un backup, ¿sí? En este caso, configurar el backup luego de que se habilite una VPN, ¿sí? Y lo podemos hacer sobre las diferentes networks, ¿sí? Y también podríamos proteger el backup, ¿sí? Así que desde aquí podemos crear todo lo que sea backup y restore a las diferentes redes con las distintas configuraciones. Así que esto es únicamente la opción del backup. Recomendaciones generales. LED de alimentación verde fijo encendido significa que el SG está conectado al cloud y está listo para ser gestionado, ¿sí? Para la configuración WAN inicial, acceder a la página de estado local, o sea, acceder de forma local y quizás hacer estos ajustes como IP estática, PPPoE o proxy web, ¿sí? Por defecto viene como DHCP, ¿sí? Creo que la gran mayoría, por lo menos en España, no entrega IPs por DHCP. Siempre lo puede entregar a través de un PPPoE o de otra forma, ¿sí? Pero por defecto viene con DHCP. Si estamos haciendo un NAT, directamente ya vamos a poder tener internet. O sea, es un plug and play. Pero si la idea es tener una IP pública sobre el router, vamos a tener que hacer el ajuste de forma local. Solo se permite un ESG por organización o por red, ¿sí? Esto quiere decir, igual en todo tipo de red, que solo tiene que existir un router por red o por organización. El servicio de doble WAN tiene soporte para failover y balanceo de carga. Esto lo hemos visto en la primera sección. Servicio, bueno, también no solo soporta el balanceo sobre las diferentes WAN, sino que también tiene el soporte para redes móviles, ¿sí? O sea, tendríamos un tercer failover, ¿sí? Tenemos dos WAN directamente conectadas y también un tercer failover en el caso de que sea una línea móvil, ¿sí? Siempre vamos a necesitar configurar uno como primario, que va a ser el que está activo, y otro en espera como secundario, donde se va a utilizar el primario para todo lo que sea reenvío de puerto, NAT 1 a 1 y el estado de la web.
Siempre, bueno, lo mismo para las VPNs. El que sea primario va a ser el que va a servir para la VPN de cliente y de sitio a sitio. Si hay que hacer un ajuste sobre esto, hay que hacerlo de forma manual. En una nueva revisión se va a hacer de forma automática, que lo iré notificando. Para la WAN dual, ¿sí? Cuando ambos enlaces estén activos, ESG, DNS o DDNS lo que va a hacer es actualizar el nombre de forma automática, eso en el caso que se utilice. Por defecto tenemos la VLAN 1, que es una red no tagueada para las tramas Ethernet, pero también, como es un router, se van a tener que crear desde el router en el caso que necesitemos utilizar VLANs. ESG no admite la agregación de enlaces, estamos hablando de 802.3 AD. Esto sí lo admiten los switches, pero no lo admite el ESG o el SD-WAN. Cuando se activa el servicio de relay o de relay en una VLAN, todas las demás VLAN deben desactivar el servidor de DHCP, esto también lo hemos visto en la parte 1. Para el portal cautivo, ¿sí? Que es el hotspot de la LAN funcione, el DNS debe configurarse como IP de la LAN dentro del ESG. AutoVPN es compatible, que lo hemos visto hoy, con la topología de Mesh y Hub and Spoke. Si el SG o el SD-WAN está detrás de un dispositivo NAT, AutoVPN se puede configurar como automático o de forma manual, que también lo hemos visto sobre los tipos de NAT y los reenvíos de puertos. Y el reenvío de puertos admite la traducción de IP o puerto destino en el NAT 1 a 1, ¿vale? Que es lo último que hemos visto. Vale, con esto hemos completado ya directamente toda esta formación. Voy a dejar unos links interesantes aquí sobre Academy, porque para quienes aún no cuenten con esta certificación lo podéis realizar. Y también tenemos el link de LinkedIn y también de GoToStage, por si queréis pegar una mirada sobre los nuevos webinars y también los anteriores. Vale. ¿Tenéis alguna duda? Estos minutos los podemos utilizar para aclarar algunas de las preguntas. Aquí tenemos el GoToStage, ¿vale? Donde podéis ver los futuros webinars, ¿sí? Que tendremos y los anteriores.